اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Veníamos hablando acerca del Imam Hassan alayhi salam. Dijimos que en su niñez hay muchas historias que se cuentan y que aparecen en las narraciones y en los libros de historia. Por ejemplo, cuando rezaba el profeta, con él sea la paz, el Hassan y el Hussein, que eran aún pequeños, solían subirse en su espalda en el momento que hacía la prosternación, y el profeta dice en las narraciones que prolongaba durante un tiempo largo su prosternación para no molestar al Hassan y al Hussein, por ejemplo, o los besos y los abrazos que le daban a ellos, que le daba el profeta al Imam Hassan, o los juegos que constantemente tenían, que el profeta tiene hadices en donde dice man lahu sabi falyatasaba, o sea, el que tiene un niño que se convierta en un niño, o sea, que se transforme también en un niño en el juego para jugar con ellos. Bueno, muchas de estas narraciones que hablan de esta convivencia que existió entre el profeta y el Imam Hassan alayhi salam durante su niñez. Después viene la adolescencia, que como bien dijimos fue un adolescente impecable y un modelo y un ejemplo, digamos, como ser humano en perfección, en espiritualidad, en grandeza, en conocimiento, y habíamos dicho que eso se manifestaba mucho también en su presencia, que era imponente. El Imam Hassan también participó en las batallas durante el califato del Imam Ali alayhi salam. Ustedes saben que, como lo bien dijimos anteriormente en la historia del Imam Ali, el Imam Ali tuvo que pasar tres grandes batallas, tres grandes guerras, digamos, luchas armadas, la de Siffin, la del Jamal y la de Nahrawan, una con Muawiyah, en contra de Muawiyah, otra en contra de aquellos que se levantaron supuestamente pidiendo la venganza de la muerte de Uthman, y a la cabeza Aisha y Talha y Zubair, y finalmente en Nahrawan con los Khawarij. En las tres el Imam Hassan participó valientemente junto a su padre, además de haber participado también en reunir a los que apoyaron a su padre en las guerras. O sea, él se encargaba muchas veces de transmitir el mensaje de la verdad y de la justicia que significaba este tipo de lucha y levantamiento, por lo que muchos aceptaban su invitación y participaban junto a él en las batallas. Del mismo modo que se encargó de alguna manera de explicarle a la gente sobre las artimañas, digamos, de Muawiyah, cuando había presentado el tema del juzgado después de la batalla de Siffin, el hecho de establecer a un juez que decida sobre el fin de la batalla, y finalmente ocurrió lo que supuestamente no debía haber ocurrido, que quitaron al Imam Ali alayhi salam del califato oficialmente, según ese juzgado. Bueno, entonces el Imam Hassan acompañó en su niñez, dijimos, al profeta hasta los 7 años, y del mismo modo estuvo hasta los 7 años con Fátima, ya que hubo diferencia de meses entre el fallecimiento del profeta y el martirio de Fátima alayhi salam. Luego estuvo junto a su padre se transformó obviamente en el único familiar cercano que pudo continuar con su educación y su formación, hasta que muere su padre, y luego de la muerte de su padre queda él como el imam, después del martirio del Imam Ali alayhi salam. Obviamente ya Muawiyah venía con los antecedentes de la batalla de Siffin con el Imam Ali alayhi salam, siempre, al igual que en toda la historia de los omeyas, en busca de poder, en pro de lograr crecer, digamos, en poder y en control. Con el califato del Imam Ali se termina esa primera instancia. Luego Muawiyah, obviamente, cuando ve que el califato pasa a manos del Imam Hassan en Kufa y cuenta con la bay'a y el apoyo de la gente, los seguidores del Imam Ali, él se pone obviamente muy molesto por ello y empieza a establecer una serie de planes y de programas para frenar un poco este proceso, digamos, de continuidad del califato del Imam Ali a través del Imam Hassan alayhi salam. Así es que envía una serie de espías a Kufa y al Basra. El Imam Hassan se da cuenta de esto y se da cuenta
de las dimensiones y los alcances de este plan satánico de Muawiya, descubre a los espías y es ahí que comienza una serie de envíos de cartas, manda una carta a Muawiya diciéndole de lo que estaba haciendo y que de alguna manera se corra del camino y que permita que este califato funcione de forma normal y natural. Muawiya no acepta, empieza a responderle y ahí una serie de cartas entre ellos dos, hasta que al fin y al cabo se da cuenta que a Muawiya no se lo puede frenar y se declara directamente una guerra. Para esa guerra el imam Hassan prepara un ejército importante en donde se acercan hasta una zona llamada An-Nakhila, y ahí es donde comienza a ordenar su ejército y es donde pone al comandante que es Ubaydullah ibn al-Abbas y a Qais ibn Sa'ad también como su lugarteniente. Obviamente Muawiya era inteligentemente satánico, o sea, tenía planes inteligentes digamos, en la postura negativa de la inteligencia y no en la inteligencia de iluminación o de luz que lleva al hombre a elegir lo correcto. Y comenzó, obviamente, a hacer una serie de tramas para o que no se dé la guerra o que directamente la guerra sea para su victoria. 4 o 5 puntos aparecen en las narraciones y en los libros de historia sobre este tipo de programas, digamos, de Muawiya y lo que logró, un poco, digamos, lo que hizo que al fin y al cabo el imam Hassan se sienta obligado a abandonar la guerra y termina siendo un pacto con Muawiya. El primer punto, el primer logro, digamos, y resultado de la obra de Muawiya, que estaba por un lado presionando a la gente de Kufa, a los seguidores del imam Ali y al pueblo en general, por otro lado pagando dinero para que la gente se vuelva en contra del imam Hassan. Un poco después de todos estos proyectos salen estos resultados. Lo primero es la traición de el comandante del ejército, digamos, de quien dirigía el ejército, Ubaydullah ibn al-Abbas, que pasó al lado de Muawiya, obviamente por haberle pagado, y él no tuvo ningún problema en traicionar al imam Hassan alayhi salam. Lo otro fue la traición de los jefes de las tribus de Kufa, que también a través del dinero se dieron vuelta. Y cuando hablamos de dinero, obviamente, si uno se pone a pensar el poderío económico de esta gente y cómo estaban dispuestos a poner mucho de su riqueza en pro de la traición, eran números, digamos, y sumas o montos impresionantes. Hace unos días leía una comparación que hicieron del dinero que Yazid había pagado a algunos jefes de las tribus en Kufa en la época de Imam Hussein alayhi salam. Se hablaba de 30.000 dinares de oro y cada dinar pesa unos 4,5 gramos. Imagínense la cantidad de dinero que era, que hicieron una cuenta según el precio actual, salía algo así como $4 millones a cada persona, si quisiéramos hacer la comparación. Entonces, Muawiya había logrado eso. Y muchos otros puntos que en la próxima clase voy a tocar acerca de la traición de estos personajes, digamos, y cómo Muawiya logró debilitar al ejército del imam Hassan para posteriormente obligarle a hacer el pacto. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.